Hola, ¿cómo están? Yo soy Manu y hoy estamos en otro episodio de Pensando en Voz Alta. El día de hoy quiero hablar de un tema que personalmente me atraviesa mucho, me importa bastante y es la lectura, ¿cierto? Leer libros, pero no propiamente el arte de leer o de escribir, sino cuando pasó la lectura de ser una experiencia muy íntima a ser algo que tenemos que mostrar y tenemos que presumir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí sí, en mi para ti de Instagram o de TikTok me aparecen páginas que recomiendan libros o de personas que leen. Por ejemplo, esto se le llama BookTok o Bookstagram. Y pues a mí siempre me ha gustado seguir estas páginas. De hecho, la idea inicial de este podcast iba a ser un podcast acerca de libros, pero al final no lo fue. Pero hay algo que me generó demasiada curiosidad, bueno, hace ya mucho me está generando mucha curiosidad y mucho interés, y es cómo la experiencia íntima que es leerte un libro se transformó en consumo, en algo que se deba demostrar, algo que se deba de presumir. No porque compartir libros esté mal, porque yo sencillamente te puedo mostrar uno de mis libros favoritos y decirte que es mi libro favorito y contarte por qué lo es, darte una reseña. Eso no tiene absolutamente nada de malo. A lo que yo me refiero es cuando los libros ya pasan a ser más hacia el algoritmo, más a que consumas contenido, más a que no quieras leer, sino fingir que leíste y leer lo que está de moda. Entonces ya los libros no responden a algo íntimo, sino a una cámara, a un algoritmo o a las expectativas que tienen las demás personas sobre tus gustos lectores. He estado en muchos clubs de lectura y en la mayoría me ha pasado que si no lees ciertos libros o cierta cantidad de libros, no eres un lector formal, o sea, no haces parte. Leer históricamente es un proceso más bien personal. Precisamente por eso no a todos nos gustan los mismos libros. Pero ahora el problema es que estamos en unas redes sociales donde te plantan 1000 libros y esos 1000 te los tienes que leer en un mes. ¿Qué haces? ¿Y si no me gusta ese género? ¿Y si no soy capaz de leerme 1000 libros al mes? No pretendo satanizar todas las páginas de libros que veas. Es como que todas son malas o que ninguna sirve. No, no me refiero a eso. Me refiero a la lectura como un consumo, como expectativas, como algo que debes de alcanzar, algo que debes de lograr en vez de algo que es tuyo. Las redes sociales hicieron algo hermoso y maravilloso, que es sacar la lectura de lo invisible. Yo puedo llegar en un video y mostrarte mis lectoras favoritas, recomendarte autores, recomendarte épocas, darte reseñas, y eso es increíble. Pero ha tomado un rumbo completamente desviado de lo que realmente se pretende de esto maravilloso que les estoy diciendo. Ya se trata de cuántos libros lees, qué libros lees, cuántos te lees al mes, qué tan rápido lees, consumir y consumir y consumir, la época de consumo. Entonces, si no te gusta el libro que ahorita está viral, el que está mal eres tú, porque ese libro es buenísimo y nadie puede decir lo contrario. Por ejemplo, por allá en el 2020-2021 salió la trilogía, en ese momento trilogía de La Selección de Kiera Cass, que eran libros originalmente de Wattpad. Y a mí me parecieron pésimos, no me gustaron, la verdad. Pero entonces tú te metías a páginas de Instagram, TikTok e incluso las mismas reseñas de Wattpad y todas eran positivas. Entonces te sentías abrumado que porque a ti no te había gustado el libro. Y las pocas reseñas negativas que habían eran súper criticadas. Entonces recuerdo mucho que había visto un video de ¿por qué debes de leer La Selección de Kiera Cass? Me lo vi. Y básicamente los comentarios tenían mis mismas opiniones. No nos gustó por esto otro, porque es un libro muy soso, pues la trilogía sosa. La protagonista no me agrada por pretender ser perfecta, etcétera. Y la autora de ese video, en los mismos comentarios, que no, pero es que ustedes no tienen gustos lectores, no saben leer, yo no sé qué. Entonces, eso pues si fuera un contexto de un club de lectura, pero estamos hablando de redes sociales, donde todo se puede ver.
porque las redes sociales no son un agujero negro donde tiras todo y desaparece, sino al revés, perduran el tiempo. Entonces, leer pasó de ser un acto íntimo, un acto propio, algo de gustos, a ser un performance de cuántos libros leíste, qué tal te parecieron, por qué debes de leerlo y por qué te tiene que gustar ese libro. Ahora bien, no critico por completo las redes sociales porque gracias a ellas muchas personas decidieron acercarse a la literatura y eso me parece genial, fabuloso, de verdad. Pero vamos a criticar algo muy puntual. Sabemos que las redes sociales, el algoritmo ama lo rápido, lo que se consume fácil, lo que es más conveniente, etc. Y los libros poco a poco fueron adaptándose a eso. Varios de los libros contemporáneos, modernos, ya se adaptaron a ser cortos, a que te tienen que enganchar en las primeras 10 páginas, a que deben de ser perfectos. La cosa es que nos empezamos a acostumbrar a eso y olvidamos que no toda la literatura se puede adaptar a eso. Por ejemplo, en estos días me vi una reseña de Crimen y Castigo, que es el libro que me estoy leyendo ahorita, y decía que era un libro muy aburrido, que era muy largo, que no lo enganchó en las primeras 10 hojas. Y yo pensaba, ¿qué tiene que pasar en las 10 hojas en un libro que tiene 600? Porque la lectura es eso, es despacio, es ir paso a paso. Pero lo contemporáneo, los libros contemporáneos se adaptaron a esa rapidez y pretendemos que toda la literatura debe adaptarse a eso. También tenemos este libro que son los cuentos completos de Edgar Allan Poe y tiene 1260 páginas. Y no puedes pretender que en la primera página te enganche. O sea, esto es un libro que no se puede adaptar a la rapidez del algoritmo. Por ejemplo, sí, hay libros que te enganchan con las primeras 20 hojas. Por ejemplo, Drácula tiene 460 y es brutal las primeras 20 hojas. Te tiene metidísimo en la trama. Pero no todo se puede adaptar a eso. Ya como último ejemplo tenemos El perfume de Patrick Suskind, o Suskind, no sé cómo se pronuncia su nombre, que es un libro cortico, bastante cortico como pueden ver, pero es un libro que va despacio. Entonces no se puede adaptar a esa rapidez a la que estamos tan acostumbrados ya en las redes sociales. Pero otro problema de muchos es cuando leer se vuelve contenido para redes sociales y solo para eso. Por ejemplo, las personas que rayan y subrayan los libros, pero no para acordarse de lo que rayaron, sino para tomar la foto y decir, ay, mira, estoy leyendo. Por ejemplo, y volvemos con Drácula, yo soy una persona que raya mucho los libros y eso me parece fenomenal de mí, me encanta. Esto es una hoja donde explicaban las debilidades de los vampiros. Incluso pegué una hojita extra para explicar. Y sí, yo le tomé la foto y yo digo, wow, qué increíble, o sea, me quedó súper y está bueno y aprendí muchas cosas. Pero el problema radica ya cuando esto se vuelve contenido y solamente lo hice para tomar la foto y que todo el mundo vea que rayé el libro. Y también volvemos con Crimen y Castigo, que es mi lectura actual, que también lo tuve que rayar para entender. Y, o sea, sí le tomé fotico, como, ay, me quedó súper lindo el dibujo, pero no propiamente para mostrar al mundo de, miren, me estoy leyendo Crimen y Castigo, y ustedes no, y yo lo rayo, y eso es súper especial, no. Entonces, sin darnos cuenta, las redes sociales nos presionan a leer más, a leer como lee todo el mundo, y así no funciona, es que así no funciona la lectura, así no debería de funcionar. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les aparecen videos de todo lo que me leí en un mes y son 40 libros. Yo 40 libros me los leo en 5 años, no en uno, no en un mes. Por ejemplo, en el mes de enero no llevo ni un libro, porque apenas comencé Crimen y Castigo. Y ese sería el único libro que me he leído en enero. Y eso que ni siquiera lo he terminado, enero tampoco se ha terminado, ya se va a terminar y no me lo he terminado. Entonces, ¿cuál es el afán de leer rápido? ¿Cuál es el afán de mostrarle al mundo? Mire, leí 70 libros este año.
Lo único que estás haciendo es meterle presión a las personas que leemos más despacio o a las que ni siquiera les gusta leer, porque también te da esa falsa sensación de productividad. También hay muchas personas que leen según cómo lee su persona que ven en redes sociales. Por ejemplo, hay gente que lo raya, subraya con resaltadores súper lindos, hace corazones, florecitas, y, y hay gente que se adaptó a eso porque pensó que esa era la única forma de leer un libro. Y no, por ejemplo, tengo una amiguita que ni siquiera lo raya porque no le gusta, que no le parece, y eso está completamente bien. A mí me gusta hacerles dibujitos, porque así lo entiendo mejor. Por ejemplo, ese de Crimen y Castigo hice el dibujito de acá, de la parte eh, trasera de la cabeza, porque Raskolnikov le da un hachazo, o sea, con un hacha en la cabeza de Lisbeth y le atravesó todo esto. Pero bueno, entonces yo no sabía cuál era el occipucio y me tocó dibujarlo para saber cuál era. Entonces, así la lectura deja de ser un refugio y pasa a ser como un acto de exigencia y de control. Ahora bien, otro problema es que ya el libro no es solamente un texto, sino que es la portada, la estética, quiero que combine, que se vea súper lindo. Y sí, en parte hay libros que tienen ediciones muy bonitas, yo no estoy diciendo que no. Por ejemplo, yo tengo esta versión de 1984. Me encanta, me parece bellísima. Y la compré primero porque me quería leer 1984 y segundo porque me parece una portada muy linda. Pero también tenemos los libros comerciales, por ejemplo, esta edición de Frankenstein, que es más bien normal, la edición estándar. O por ejemplo, esta edición de Rayuela, que incluso o sea, me la compré de segunda mano. Las hojas ya están amarillas, ya está doblado. De hecho, bueno, yo no sé si se alcanza a ver en cámara, pero el logo está medio torcido. Mary Shelley escribiendo esto a mi edad y yo grabando videos. Wow. Ahora bien, entonces la literatura se transformó solamente en lo estético y en lo que se ve. Que yo no estoy diciendo que tengas tu biblioteca fea. O sea, si a ti te gusta que se vea bonita, ponla bonita. A mí me encanta cómo se ve mi estante así. Y sí, es bonito, es que yo no estoy diciendo que lo estético sea malo. A lo que me refiero es que comprar libros solo por estética y no por el contenido empieza como a sonar como feos, empieza a ser mal. Lo problemático entra cuando el libro vale más cerrado que leído o cuando leer se mide en números o en qué tan bonita está la portada. ¿Qué cosas se pierden de la literatura cuando solo se lee por contenido? Uno, el leer despacio. Dos, el leer por gusto y no por presión. Tres, el derecho a no entender el libro. Por ejemplo, yo no entendí Rayuela la primera vez que me lo leí. Ya voy para la tercera y sigo sin entenderlo, pero ahí vamos. Cuarto, el derecho a no saber qué libros escoger o a no pensar igual que el resto. Y cinco, el derecho a abandonar la literatura y volver a ella y no tomarla como algo productivo. Ahora, para volver a lo tradicional de la literatura, no es callar a la gente que promueve leer, no, no, no. Tal vez es no pintarlo como algo que debes de hacer, o qué libros debes de leer, o qué te debe de gustar. Por ejemplo, también hace mucho me leí El mapa de los anhelos de Alice Kellen, y en mi salón había una niña que era súper fan de Alice Kellen, y yo le dije, hey, fíjate, no me gustó el mapa de los anhelos por esto, esto, esto y esto. Y me reatacó durísimo diciéndome que a todo mundo le gustaba ese libro. Y yo le pregunté, ¿y tú dónde sacaste eso? Ah, es que la chica que vi en el video dijo que a todos nos tenía que gustar. Tal vez solamente debemos de volver a leer y ya, sin fotografiar, sin presumir. Que yo no estoy en contra de compartir experiencias literarias. Es que yo también en mi Instagram llego. Este libro me pareció tal, le doy yo no sé cuántas estrellas de tal. Yo no sé qué, no me gustó esto, me encantó esto, este personaje, yo no sé qué. Eso está súper. Lo que no está súper es presionar a la gente que también se lo lea. O de imponer tus gustos sobre los gustos de otros. O fingir que estás siendo productivo mientras lees. Que no siempre la literatura es productiva. Tal vez el acto más radical de hoy en día es leer por gusto y no solo por moda. Así que
Si te gusta leer y lo haces constantemente y a veces te sientes presionado por los libros que deberías de leerte, tranquilo, tranquila, no estás solo, no estás sola. Tú sigues leyendo lo que te gusta. Y gracias por estar aquí, gracias por leer y pensar en voz alta junto a mí, así que nos vemos en otro video. Chao.